que pensemos un poco sobre un par de textos que me movieron. En realidad, el Señor empezó a hablarme de algo y me acordé que ya me había hablado alguna vez. Entonces entré a buscar algunos apuntes viejos y encontré un par de textos, algunas frases que había usado alguna vez en algún otro mensaje, así que algunas cosas que diga hoy, aquellos que son fanáticos de este pastor, van a decir, pero eso ya lo predicó. Y puede ser que ya lo haya predicado. En realidad, lo que sé con seguridad es que a partir de estas frases que encontré por ahí en un apunte y algunos textos bíblicos que hoy te quiero compartir, sé que el Señor nos quiere movilizar, sé que nos quiere mover, sé que quiere sacudirnos un poquito. Y el primer texto que el Señor puso en mi memoria fue el de Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? Creo que la mayoría de ustedes recuerdan ese texto. Y allí el autor de ese libro, Lucas, el doctor, él escribió esto. Obviamente él escribió lo que Jesús dijo, ¿no? El que está hablando es Cristo Jesús mismo. Y Jesús decía, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Obviamente le estaba hablando a aquellos que eran de esa tierra, que vivían ahí, ¿no? Y uno quizás va descartando porque ahí dice Jerusalén, dice Judea, dice Samaria, pero en la última frase nos hizo entrar a todos, dice hasta lo último de la tierra. Así que esta palabra es bien para nosotros. Y es una palabra que nos enseña que fuimos comisionados con poder por medio del Espíritu Santo para movilizarnos hasta lo último. Movilizarnos hasta lo último. Bien, gracias. Me dice, me pasa un papelito a mi señora. Yo ya estaba concentrado en el mensaje y me distrae. Pero está bueno, me dice que en este momento hay, o por lo menos hasta hace 5 minutos, 110 hermanos conectados en la transmisión en vivo que están compartiendo el culto con nosotros. ¿Por qué no le damos un aplauso a los que están compartiendo con nosotros la transmisión? Entonces, vuelvo a empezar. A mí me distraen y tengo que arrancar de cero, ¿vieron? Es así. Lo que estaba diciendo es que este texto que leímos es un texto que nos hace recordar que hemos sido comisionados, hemos sido llenados de poder para llegar hasta lo último. Cuando volví a leer esta frase o repasaba el mensaje que ya había escrito para hoy, dije, acá tengo otro mensaje para hablar en algún otro momento que tiene que ver con aquellas cosas que solemos dejar inconclusas, ¿no? Porque el llegar hasta lo último con el Evangelio también tiene que ver con una cuestión de perseverancia personal. Pero eso lo vamos a dejar para otro mensaje. Si alguno me quiere ayudar y ya quiere ir haciendo algunos apuntes, me viene bien que me los pasen. Pero esto tiene que ver con un poder que nos fue dado para llegar hasta lo último. Y por supuesto que a nuestro enemigo, el diablo, enemigo de Dios por sobre todas las cosas, no le gusta para nada que nosotros lleguemos hasta lo último. Es decir, este poder que se nos dio es para entrar en movimiento, porque nunca llegaremos a lo último si no nos movemos. Si seguimos estáticos en el lugar donde estamos hoy, no llegaremos nunca a lo último de Neuquén, de Plotier, de Cipolletti, de Centenario. No sé dónde vienen ustedes aquí hoy. ¿Sí? No llegaremos nunca a lo último. El poder que se nos dio es justamente un poder para movernos y el diablo no quiere saber nada de que nos movamos. Si hay algo que él quiere impedir es nuestra movilización, ¿sí? Él quiere impedir que avancemos. ¿Por qué? Porque movilizarnos es activar el poder de Cristo. Quiero que anotes esa frase si tenés algo para anotar por ahí. Movilizarnos es activar el poder de Cristo, ¿sí? Es decir,
Cristo soltó esa palabra hace 2000 años atrás. Esa palabra es fiel, es verdadera, nos alcanza a nosotros también en este tiempo, pero es una palabra que puede estar dormida por años hasta que nos movamos. Cuando nos movemos, se activa. Se activa. Por eso es que mucha gente que simplemente sentadita en una silla, en un banco, participando de vez en cuando de alguna reunión en alguna iglesia, hablo de alguna otra iglesia, no de esta, por supuesto, piensan que, bueno, cuando el Señor me toque, voy a salir a servirle. Cuando el Señor me toque, voy a salir a predicar. Cuando el Señor me toque, y el Señor no te va a tocar nunca, porque es al revés. Primero nos movemos y se activa entonces el poder. ¿Me están entendiendo? El plan de las tinieblas es hacer de una iglesia dinámica un equipo estático, un grupo de gente estático que no se mueve, inerte, ¿sí?, que no avanza. Esa es la intención del enemigo. Él busca atrincherarnos en un solo lugar, que nos encerremos. Él busca inyectar temor, hacer que nosotros seamos personas que siempre tienen miedo de enfrentar a la gente, de predicar el evangelio, que nunca quiere correr riesgos, que no quiere soltar a sus discípulos, líderes. Miedos, 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 miedos. Es lo que el diablo quiere hacer. Pero la verdad es esta: el poder se activa cuando nos movemos. Y la verdad es que aún como pastores a veces decimos, no, todavía no lo quiero soltar porque lo veo tan chiquitito, tan como recién nacido, y nos sorprendemos cuando de pronto le damos un poquito de libertad y arranca y empiezan a hacer cosas maravillosas para el Señor. El poder se activa cuando nos movemos, ¿sí? Hebreos 11:29 nos muestra algo interesante del pueblo de Israel. Ahí dice que por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe pasaron dos cosas que ya me llamaron la atención ahí, ¿no? Fe y pasar. Dos cosas que se relacionan. Cuando tengo fe, mi fe se relaciona con un movimiento. Pasaron, habla de un movimiento. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Identifican la historia, ¿no es cierto? Es la historia de cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto. El Señor los llevó hasta frente al Mar Rojo, Moisés extendió la vara, ¿sí? El mar se abrió, pasaron los hebreos, y se volvió a cerrar el mar justo cuando estaban pasando los egipcios y se ahogaron. ¿Se acuerdan de la historia? Ahora, hay dos cosas impresionantes en ese simple versículo que les acabo de leer. Primero, que el poder de nuestra movilización crea caminos donde no existen. ¿Se lo repito? El poder de la movilización crea caminos que no existen. O sea, hay determinados momentos en la vida en que uno llega delante de un mar rojo, delante de una pared, delante de un obstáculo, delante de una montaña, no sé cómo le llamaste vos cuando te encontraste con eso. Quizá como el pueblo de Israel, ¿no? Que dijeron, y ahora nos morimos, tenemos algo delante nuestro que no podemos vencer. Pero cuando Moisés se determinó a cruzar, el poder de la movilización hizo que se abriese un camino donde era imposible que se abriera. Entonces, la primera cosa que nos enseña este pasaje es que cuando decidimos movernos, cuando ya nos levantamos, cuando empezamos a caminar, de pronto, en medio de un obstáculo que para nosotros era terrible, se abrió un camino impensado. ¿A quién se le hubiese ocurrido? Quizás el más optimista del pueblo de Israel hubiese pensado que Dios derrotaría a los egipcios de alguna otra manera. Pero me parece que en esos casi 3 millones de personas que había ahí, a nadie se le ocurrió que se podría abrir el mar. A nadie. Dios te sorprende cuando empezás a moverte. Dios te sorprende y abre un camino en medio, justo en medio de ese problema que para vos era tremendo y que pensabas que nunca más lo ibas a superar y que además sería tu fin, sería tu muerte, como pensaron los hebreos. Ellos pensaron que ahí se morían. Se morían.
La segunda cosa que nos enseña este pasaje que te acabo de leer, que está en la pantalla, es que con seguridad Satanás podrá intentar hacer lo mismo, pero va a terminar ahogado. La segunda cosa que nos muestra el pasaje. Él puede intentar hacer lo mismo. Te podrá ofrecer opciones, alternativas, pero te vas a dar cuenta que no son de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Él te presenta termina ahogado, se termina muriendo, se termina desvaneciendo en el tiempo. El diablo no puede abrir caminos en lugares impensados como lo hace Dios, solamente Él. ¿Sí? Entonces, Israel no podría salir de su esclavitud si no se movilizaba hacia su tierra prometida. Dios le había prometido una tierra. Ellos sabían que esa promesa todavía seguía vigente, pero nunca la alcanzarían si no comenzaban a moverse. En Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, dice así. Dios le habla a Moisés y le dice: así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Yo escribí este texto para ponerlo como ejemplo de los hebreos, pero cuando volví a repasar los apuntes digo, pero en realidad esto también está hablando de nosotros. Es una palabra para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, para mí. El Señor nos dice, yo voy a quitar tu opresión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo voy a quitar tu angustia, tu aflicción. ¿Cuántos dicen aleluya, Señor? Lo estoy esperando. Necesito que lo hagas. Amén. Entonces hay un factor interesantísimo ahí en ese movimiento que el Señor produjo en medio del pueblo. En Éxodo 23, 20 dice así. Dice el Señor, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces encontré otra cosa interesante que sucede cuando nosotros nos movemos. Cuando nos movemos se activa una acción angelical impresionante. Quizá el ángel siempre estuvo separado para vos, para tu familia, pero no tenía nada que hacer porque vos no te movías. Porque el ángel del Señor empieza a trabajar a tu favor cuando empezás a moverte. ¿Me están entendiendo, sí? Quizá muchas veces oraste, aún reconociendo textos en la Biblia que hablan acerca de los ángeles que están en nuestro servicio, como Hebreos 1, como el Salmo 103. Y no pasaba nada. Y entonces dijiste, bueno, esto de los ángeles deben haber ido para otro lado, porque yo no los veo. Es que quizá cuando estabas orando, estabas demasiado sentado, demasiado cómodo. Los ángeles no trabajan a favor de aquellos que están sentados, sino a favor de aquellos que están avanzando. Por eso el Señor le dijo a los hebreos, ahora que ya están caminando, hay un ángel mío que va a ir delante tuyo, y él mismo te va a introducir en la tierra de la promesa. Esto está bárbaro, ¿no? Porque nos encantaría entrar en un tiempo de señales, de milagros, de maravillas. Y la verdad es que vamos hacia ese tiempo, vamos hacia ese momento, pero ese momento está reservado para aquellos que se mueven. Los que se mueven son los que terminan disfrutando del ángel que va delante de ellos. Cuando hay movilización se desata una poderosa intervención angelical. Poderosa intervención angelical. Hay ángeles que están listos para servirte. Cuando empieces a caminar, ellos lo van a empezar a hacer. El enemigo entonces busca que la constante opresión nos impida ver el inmenso poder angelical que hay en esa movilización. Siempre el enemigo va a tratar de taparte la vista, de que no veas ese movimiento angelical. Y
¿Y cómo lo hace? Con opresión, con angustia. En Éxodo 6, versículo 9, dice esto, que Moisés habló, así como Dios le había mandado, Moisés habló a los hijos de Israel. Pero miren lo que dice el texto. Dice, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la desobediencia. No, no dice eso. ¿A causa del pecado? No, no dice eso. ¿A causa de la terquedad de su corazón? No, no dice eso. Dice que no lo escucharon a causa de la congoja de espíritu. De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. También es cierto que el pueblo pecó muchas veces, pero por lo menos en esta ocasión, el motivo de que no estaban escuchando a Dios era porque estaban acongojados, había demasiada opresión sobre ellos. Obra del diablo, obra del enemigo. ¿Quién produce la angustia en tu corazón? ¿Quién te trae opresión? Lo hace el diablo, lo hace el enemigo de Dios y el enemigo tuyo. ¿Para qué? Para que no puedas ver todo el movimiento angelical que hay alrededor tuyo para meterte en la tierra de la promesa. ¿Te das cuenta por qué tenés que estar siempre en una posición de guerra? Y siempre viendo más allá de la situación, de las circunstancias, porque quizás lo que tenés delante de tus ojos es solamente la angustia y la opresión que el diablo te está presentando para que no puedas ver que del otro lado están los ángeles esperando para llevarte. Ahora, ¿puede hacer él algo? Por supuesto que no. Lo vemos con el pueblo de Israel y con tantas otras historias en la Biblia. El pueblo estaba angustiado, estaba atribulado, estaba triste, pero en definitiva, igual salieron. Igual fueron libres. Igual consiguieron moverse. El diablo no los pudo detener. Dios se lo demostró al pueblo una y otra vez, siempre con una plaga o con alguna acción de parte de él, poderosísima. Dios les mostró a ellos que el enemigo no lo podía detener. Y el día que Dios dijo basta, fue basta. Ese día salieron. No sé cuántos se dieron cuenta, cuántos han leído la historia de las 10 plagas. Pero quizás, yo a veces, una vez por lo menos me senté y leyendo esa historia entendí como que en las 9 primeras Dios le dijo a Moisés, bueno, anda a decirle a Faraón que haga tal cosa. Y vos hacé tal otra. Y entonces pasó una plaga, y pasó 2, y pasó 3. Y en todo momento el faraón endurecía su corazón y no se consiguió el objetivo. Pero pareciera que en la última plaga Dios le dice a Moisés, bueno, ahora déjame a mí, correte un cachito. Vos lo mejor que podés hacer es ir, andá a matarte un corderito, juntate con tu familia y vayan a cenar tranquilos. Mientras ustedes estén cenando, ya vas a ver lo que voy a hacer. Dios dijo basta. Y permitió que el faraón endureciera su corazón una y otra vez, pero cuando él dijo basta y dijo déjenme a mí, entonces se cumplió el objetivo. Y ya no había posibilidades de que el diablo siga deteniendo al pueblo. Y ese día fueron libres. Entonces el enemigo va a intentar que no veas todo el movimiento angelical que hay a tu alrededor, que no veas la tierra de la promesa, que no escuches a Dios, que no atiendas a sus consejos. Él va a intentar eso porque él sabe que el día que empieces a moverte, se activa el poder sobre vos. Va a intentar hacer eso. Pero cuando Dios diga basta, Él no va a poder frenarte nunca más. Yo quiero que esta noche terminemos orando aquí y proclamando un basta de Dios. ¿Qué les parece? Pues yo creo que Dios ya está diciendo basta. Como que ya está, ¿no? Con algunas situaciones que ustedes están viviendo. Hemos visto las semanas pasadas, hemos estado orando por enfermos. Varios vinieron a manifestar de que recibieron su sanidad o empezó un proceso de sanidad. Estamos viendo que Dios está diciendo basta. Lo que oraste por tanto tiempo, lo que clamaste, lo que esperaste, basta, se terminó. Ahora empieza un tiempo nuevo, un tiempo de renuevo, de refresco. Un tiempo de victorias, pero hay que moverse, hay que moverse. En medio de toda esta historia,
hay un par de cosas que nos muestran cómo les costaba al pueblo de Israel activar el poder de la movilización. Les costaba. Y yo encontré por lo menos 2 factores, seguramente que si ustedes buscan, a lo mejor encontrarán algunos más. Pero por lo menos 2 factores que a esa generación que salió de Egipto no le permitieron entrar a la tierra prometida. La primera es que en el desierto Israel no tenía algo que es fundamental. Lo que no tenía era oración corporativa. Al pueblo le faltaba oración. Miren, Éxodo 20, versículo 19 dice así: todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la corneta y el monte que humeaba. Estaban delante de un gran cerro, ¿sí? Dios ahí les iba a hablar y ahí Dios les iba a dar los mandamientos para que a partir de ese momento empiecen a vivir como una nación libre. Acuérdense que ya hacía más de 400 años que estaban esclavos. Así que Dios ahí le iba a dar su constitución, una cosa así, ¿no? Para que empiecen a ser una nación. Estaban ahí y empezaron a ver relámpagos, a escuchar truenos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. No hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Fue lo peor que pudieron haber hecho. ¿A quién se le ocurre decirle a Dios que no le hable? La fuente de su poder ese día empezó a secarse. Si Dios no te habla, ese día que dejaste de escuchar su voz, empezó tu muerte. Así que el pueblo tenía este tremendo factor en contra. Hay un alto peligro en que la responsabilidad de la oración esté sobre unos pocos, ¿no? Miren, todavía suele suceder que cuando alguien está en problema, lo primero que hace es levantar el teléfono, llamar a su líder o al pastor o a quien sea, si puedes orar por mí, por favor, que estoy en problemas. Y nosotros, que no aprendemos, generalmente contestamos: sí, contá conmigo, ya mismo me pongo a orar por vos. Y entonces vamos a encerrarnos, estamos 1 hora, 2 horas y nos hablamos entre los líderes y decimos: che, la verdad que esta pobre persona, mira, tendríamos que ayunar. Y ayunamos y oramos e intercedemos pidiendo al Señor que lo libere. Y después nos enteramos que la persona que nos llamó, después de hablar por nosotros, le entró tan tremenda paz que se fue a su casa y no oró nunca más. En realidad se relajó. En realidad se acomodó. Y hizo lo mismo que el pueblo de Israel cuando le dijo: Moisés, anda a hablar vos con Dios. Nosotros nos quedamos acá abajo, que tenemos algunas cositas que hacer. Esas cositas tenían que ver con hacerse un ídolo. ¿Se acuerdan que mientras Moisés oraba arriba, ellos abajo se fabricaban un ídolo? Se entretenían, ponían como centro de atención a otra cosa, no a Dios. Lo peor que podemos hacer es delegar la responsabilidad de orar por nosotros a otro. No está mal que alguien nos acompañe en la oración, pero yo tengo que ser el primero en asumir la responsabilidad de clamar por la situación que estoy atravesando. Éxodo 32, versículo 1, dice que al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Claro, ya no se acordaban que lo habían mandado a orar. Ellos mismos lo mandaron a orar. Me hace acordar cuando algunos vienen y dicen: pastor, no lo vi en el asadito de anoche, ¿eh? Y se olvidan que hace una semana me pidieron que por favor ore por ellos. Yo estaba orando, por eso no fui al asado. Lo mandaron a orar y se distrajeron del gran propósito. Entonces vemos en toda esa historia, vemos miedo, pero también vemos comodidad, vemos ansiedad, pero también vemos falta de compromiso en la oración.
uno de los factores que impidió que esa generación entrara a la tierra prometida. O sea, volviendo a lo central de este mensaje, dejaron de movilizarse, se acomodaron en su campamento, dejaron de moverse. Y eso se transformó en un factor para que nunca pudiesen entrar a la tierra de la promesa. O sea, en el desierto, y esta es la segunda razón, en el desierto Israel salió de la tierra de su esclavitud, pero nunca se despojó del espíritu de esclavitud. Siguieron siendo esclavos del espíritu de comodidad. Siguieron siendo esclavos del espíritu de irresponsabilidad. No podemos dejar nunca de buscar a Dios y de movernos. Hay un espíritu aún aquí entre nosotros. Mientras yo escribía esto, pensaba en lo que nos está pasando a nosotros como país, ¿no? A nuestro alrededor se mueve un espíritu de esclavitud en nuestra nación que está buscando adueñarse de los corazones. ¿O por qué creen que vivimos lo que vivimos? Crisis de acá, crisis de allá. Cosas que se descubren de un lado, cosas que se descubren del otro. Uno que se acusa al otro. ¿Por qué tanta distracción a nuestro alrededor? La única intención del enemigo es que estemos todo el tiempo mirando a ver cómo otro se mata delante de nosotros, a ver quién gana esta batalla, y nos olvidamos de buscar a Dios. Mientras sigamos simplemente observando, a ver quién tenía la razón, a ver de quién es la culpa, si de este o del anterior o aún del que va a venir. Mientras sigamos haciendo eso, el diablo seguirá ganando la batalla. Necesitamos movernos en contra de ese espíritu de esclavitud. Tenemos que movernos, si no estamos enfocados. Hay un espíritu de esclavitud que se quiere adueñar de nosotros y va a hacer que se deslice nuestra fe. El problema es que a Israel la esclavitud que los dominaba y la poca oración que los sostenía los llevó a morir comiendo arena. Y el diablo quiere hacer lo mismo hoy, quiere que terminemos comiendo arena, que nos muramos en nuestros desiertos, en nuestras angustias. Ahora, acuérdense ustedes cuál fue la actitud de los únicos dos hombres que lograron entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue su actitud? Movilización. En un momento, Moisés mandó a esos espías para que miren la tierra. Y en realidad el único objetivo que tenía Dios y que tenía Moisés en mente era que vean. En realidad fue como un tour pago, un regalito, ¿sí? Por ser los líderes de cada una de las tribus. Ellos podían ir y ver, tomarse unos días de vacaciones, pero no, ellos creyeron que tenían que ir y juzgar. Y volvieron con crítica, volvieron con negatividad y dijeron, no avanzamos más. Y el día que dijeron no avanzamos más, no avanzaron más. Y los únicos dos que dijeron sí, hay que seguir adelante, que siguieron comprometidos con moverse, fueron los únicos dos que entraron. Esos tuvieron poder. Y cuando uno lee el libro de Josué y las distintas batallas que Josué y todo el pueblo llevaron adelante contra pueblos que estaban preparados para la guerra, muy bien armados. Había gente entre ellas que realmente eran mucho más grandes que ellos. Una de las quejas de los espías, ¿no? Gigantes, había gigantes en la tierra. Pero ¿de dónde salió todo el poder para enfrentar a esos gigantes, a gente preparada para la guerra y con armas? ¿De dónde salió el poder? De la movilización, de moverse. Entonces volvemos al principio, lo que dijo Jesús en Hechos 1:8. Cuando nos movemos, se activa un poder. Cuando nos movemos, el ángel del Señor comienza a trabajar a nuestro favor. Pero hay que moverse. Decirle que tenés al lado, hay que moverse. Ahora decirle al que tenés del otro lado, parece que no queda otra. Hay que moverse. Te repito esto, el enemigo sabe que el poder de la movilización permanente y perseverante le anuncia un juicio a él y a todo su sistema de corrupción. El poder de la movilización no solamente que descubre las artimañas del diablo, sino que además trae juicio
sobre el sistema del diablo. Miren, tenemos un clarísimo ejemplo en la historia de Esther. ¿Cuántos han leído el libro de Esther alguna vez? Bueno, los que no leyeron y andan leyendo cualquier cosa por ahí, les aconsejo lean Esther. ¿Sí? Excelente libro para leer, una novela de primera. No como esa otra que miren ustedes. Bueno. Esther oró y ayunó durante 3 días. Ella se enteró de que iban a liquidar a su pueblo. Ella estaba, como tantos otros de su pueblo, hebrea, estaban esclavos de los asirios en aquel tiempo. ¿Sí? Y se enteró de que había una confabulación, había alguien dentro del gobierno que los quería liquidar. Entonces, Esther comenzó a orar y a ayunar. Y un día se levantó de su lugar y dijo, me voy a mover, algo voy a hacer. Si muero, que muera, dijo ella, pero yo me presento hoy delante del rey y le digo toda la verdad. Su movilización consistió en contarle al rey lo que se estaba tramando en contra de su pueblo. Así que ese día, quien estaba tramando la muerte de los judíos, un fulano llamado Amán, ese día tenía preparada una horca para ahorcar en ella al tío de Esther, a Mardoqueo, y él terminó ahorcado ahí. ¿Cómo fue que ese poder se revirtió? ¿Cómo fue que Esther, una esclava, consiguió entrar al mismísimo lugar del trono del rey de aquella época? Algo que estaba totalmente prohibido. Si el rey no te llamaba, no se te podía cruzar por la cabeza ir a ese lugar. Ella fue, abrió la puerta y dijo, voy a entrar. Pase lo que pase, yo voy. Y ese día el ángel del Señor, como lo leímos en Éxodo, estuvo delante de ella. El Espíritu de Dios hizo que en el corazón del rey ella le cayera en gracia. Y cuando ya estaban por liquidarla, me imagino yo los guardias ahí tratando de impedir que ella entre, el rey diciendo, no, está todo bien. Y escuchó su discurso y ese día se frenó la corrupción. Por haberse movilizado, ese día se frenó la corrupción. Y ese día terminó ahorcado un sistema que estaba operando en contra del pueblo de Dios. Nosotros nos quejamos y cada vez que sale una nueva ley de esas medias dudosas terminamos diciendo otra vez el ataque contra la iglesia, otra vez el ataque contra los que creen en Dios, otra vez contra aquellos que tenemos una vida distinta, contra aquellos que pensamos diferente. Pero es todo lo que hacemos y no nos levantamos y no encaramos eso aunque sea con una buena batalla en oración. Esther se movió y logró que el sistema sea el que termine en la horca y no su pueblo. Insisto, si la iglesia empieza a movilizarse, yo creo que nosotros podemos dar vuelta a la historia. No estoy hablando solamente de lo que estamos hoy aquí, ni de los hermanos que están escuchando por internet. Estoy hablando de todos aquellos que creen en Jesucristo, en Argentina y en todo el mundo. Porque el sistema que hoy nos oprime aquí no es exclusivo de Argentina, se lo puedo asegurar. Viene de otro lado. Entonces, si la iglesia se moviliza, podemos frenar esa corrupción. El Espíritu del Señor entonces hoy nos está demandando agresividad, nos demanda movimiento para que se active de una buena vez de nosotros ese poder que anunció Jesucristo. El poder que va a hacer que nosotros seamos testigos de Él y anunciemos su evangelio hasta lo último y lo podamos llenar todo, absolutamente todo de su evangelio. Si nos movilizamos, sucede lo que pasó con Esther. El cetro del rey se extiende hacia nosotros. ¿Cuántos quieren ser tocados por el cetro del rey con mayúscula? Amén. ¿No les gustaría que el cetro, ¿saben lo que es el cetro, niños? Ese bastón de mando, de autoridad que tiene todo rey, ¿sí? Con eso imprimía autoridad. Y cuando con el cetro tocaba a alguien, estaba diciendo que sobre ese alguien estaba su gracia, estaba su respeto, estaba su compañía, ¿sí? Su apoyo. ¿Cuántos quieren que eso suceda en sus vidas? Tenemos que movernos. Hay que movilizarse, hay que movilizarse. Vamos a empezar con una movilización hoy mismo. ¿Qué les parece?
Buenas noches, hoy quiero hablaros sobre Hechos, capítulo 1, versículo 8. Empiezo de nuevo con el mensaje. A ver, voy a creer que estaban tan concentrados que no pudieron ni responder, concentrados en cómo se iban a mover. Pero ¿les parece que hoy empecemos una campaña de movilización? Ahí está. Griten más fuerte para que lo escuchen los hermanos por internet. Los de internet también deben haber gritado. Vamos a hacer lo siguiente, miren, todos los años nosotros solemos participar de una campaña con un montonazo de otras iglesias del país. Es más, me parece que en los últimos 2 años también se sumaron iglesias de Uruguay y el año pasado iglesias de Chile. Y se sigue ampliando. Iglesias que oran por un avivamiento en su país. Este año vamos a volver a tener la misma campaña, ¿sí? Una campaña de 40 días de ayuno y oración. Llegado el momento le voy a explicar bien lo de la campaña. Esa campaña empieza el 23 de octubre. 23 de octubre. Contando a partir de hoy, hay 12 semanas en el medio. 12 semanas, ¿sí? Entonces lo que les voy a proponer es que nos preparemos para que la campaña sea una campaña de oraciones, de victoria, de gloria, donde realmente nuestro país empiece a darse vuelta a causa de la oración del pueblo. ¿Qué les parece? Amén. Entonces, cada semana tendremos un motivo de oración diferente, como iglesia. Entonces, todos nosotros nos vamos a comprometer a orar todas las veces que podamos. En casa, en el grupo de crecimiento, cuando venimos aquí, si nos encontramos en la calle con un hermano, nos ponemos a orar, lo que se les ocurra, ¿sí? Pero cada semana tendremos un motivo especial para orar. Mientras preparaba este mensaje y la propuesta que les quería hacer a ustedes, se me ocurrió que a lo mejor otros pastores de aquí de la zona quisieran hacer lo mismo. Entonces rápidamente tipié a 2 grupos de Facebook que tenemos con distintos pastores, y muchos de los 2 grupos aceptaron la propuesta, así que ya arrancamos y no arrancamos solos. Hay varias congregaciones que se van a aprender con nosotros y que durante estas 12 semanas estarán orando con nosotros estos motivos especiales. ¿Qué les parece la idea? ¿Empezamos a movernos? ¿Empezamos? Sí, muy bien. Les quiero comentar cuál será nuestro primer motivo de oración. Cada semana tendremos un texto, una palabra. Recuerden que siempre decimos aquí que si no hay una palabra es imposible tener fe, porque la fe se basa sobre una palabra. El que dice que cree, pero no tiene una palabra donde Dios dijo que le va a dar, entonces eso no es fe, se llama de otra forma. Deseo, esperanza, expectativa, como quieras, pero no es fe. Entonces, para orar con fe, cada semana tendremos una palabra. ¿Sí? Cada semana tendremos una palabra. Y la primera palabra que tendremos esta semana está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ustedes tienen ahí en la pantalla la diapositiva. Esta misma imagen va a aparecer, es más, ¿qué hora es? A las 8:30 ya apareció nuestro Face, porque estaba programada para que se active a las 8:30. Ya está ahí. Si alguno se mete en el Facebook de la iglesia, ya está la diapositiva ahí. Activada. Así que de ahí la pueden bajar y la pueden pasar por WhatsApp, pásensela entre ustedes, a familiares, a otras congregaciones, lo que ustedes quieren, que se sume quien quiera. Pero vamos a encarar oración por nuestra patria, ¿sí? Y el 23 de octubre, no solamente que oramos cada semana, sino que ahí cada día vamos a organizar una cadena de ayuno para que cada día estemos ayunando y orando como iglesia para que el Señor derrame avivamiento sobre nosotros. Amén. La palabra de esta semana es la siguiente, 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cuántos quieren que nuestra tierra sea restaurada? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor lo va a hacer? Definitivamente lo va a hacer. Así que toda la semana vamos a estar concentrados en este texto. Primero, nos vamos a humillar, vamos a orar, lo vamos a buscar. Y si alguna mala conducta encontramos en esos tiempos de oración, la vamos a abandonar. Y entonces se va a cumplir lo que el Señor promete. Él escuchará desde el cielo y va a perdonar nuestro pecado y va a sanar la tierra.
¿Les parece? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Los que están de acuerdo se ponen de pie? Pónganse de pie los que están de acuerdo. Es más, si quieren, usen métodos para acordarse, para orar cada día. Esta semana el texto es 2 de Crónicas 7:14. Si quieren, agarren su celular y se lo programan. 7:14 a la mañana, cada mañana a las 7:14 durante toda esta semana. Pongan ahí que salga el cartelito en el teléfono, ¿no? Bendecir a mi país, bendecir a mi país, bendecir a mi país. Y cada mañana a las 7:14, ¿es muy temprano? No, ¿no es cierto? La gran mayoría ya están con todas las pilas a esa hora, ¿no? Amén, así me gusta, ¿sí? Hagan lo que ustedes quieran, mándense mensajes entre ustedes, pero vamos a empezar a movernos. Vamos a empezar a movernos. Ahora mismo vamos a orar, ¿sí? Es más, con esta palabra, con esta promesa encima de nuestras cabezas, yo los animo a que durante las semanas que vienen salgan con sus grupos, vayan a orar otra vez, como alguna vez dijimos, alrededor de las manzanas del barrio. Muévanse, oren, 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 preparen la tierra. No estoy diciendo que le prediquen a todos con los que se cruzan. Si se animan, denle para adelante, pero si no, por lo menos oren, 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 oren por su tierra, oren por los barrios de las manzanas de este barrio, oren por su barrio, preparen la tierra. Yo estoy seguro que a partir de que empecemos a orar con las demás iglesias del país el 23 de octubre, algo va a pasar, algo tremendo tiene que pasar. Amén.